Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy comenzaremos con un ciclo de programas que tratarán acerca de la implementación del sistema acusatorio en la Procuraduría General de la República. Este es el primero de 4 y en el que hablaremos de manera general e introductoria de este tema. Entonces, hablaremos de la implementación del sistema acusatorio en la Procuraduría General de la República. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Alejandro Magno González Alonso, quien es titular del Grupo Multidisciplinario para la Implementación del Sistema Acusatorio en la Procuraduría, ¿no? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Muchas gracias. Maestro, pues cuéntenos, ahora desde el 2008 con la reforma constitucional en la que se establece que el sistema penal de justicia de México cambiará y se convertirá en un sistema acusatorio, quisiera que nos contara cómo esto afecta a las labores y al trabajo de la Procuraduría. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy comenzaremos un ciclo de programas con la temática de la implementación del sistema acusatorio en la Procuraduría General de la República. El día de hoy comenzaremos con este tema en el que abordaremos de manera general este planteamiento. Para acompañarnos, para hablarnos de esto nos acompaña el maestro Alejandro Magno González Antonio, quien es titular del Grupo Multidisciplinario para la Implementación del Sistema Acusatorio en la PGR. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias, Luz María. Quisiera que comenzáramos a hablar, pues en este programa hemos hablado muchas veces de la reforma constitucional en materia penal del 2008, y cómo ha ido impactando los diferentes sectores y instituciones del país. Quisiera que nos contara cómo impacta en el trabajo y en las labores de la Procuraduría General de la República esta reforma en la que se transforma el sistema a un sistema acusatorio. Pues sí, Luz María, de hecho, efectivamente, la palabra que utilizaste, transformación, es una transformación total de la institución. Me parece que de nada nos serviría la reforma penal si las instituciones que operan el sistema de justicia no cambian. Entonces, la reforma legal es solamente el primer paso y a partir de ahí, todas las instituciones, por supuesto la Procuraduría General de la República, tenemos que tomar distintas acciones para efecto de transformarnos, de tener un nuevo modelo de trabajo enfocado no solamente a cumplir con el nuevo marco legal, sino a ser más eficientes y hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, y dentro de estas reformas legales existe, pues ya se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo quisiera saber de qué manera impacta este código en la forma en que están implementando o en la implementación del sistema acusatorio para la Procuraduría. Sí, justamente una de las mayores problemáticas con las que se ha enfrentado la implementación del sistema acusatorio, sobre todo a nivel federal, fue justamente que una vez que se publicó la reforma constitucional en 2008, se tenía que expedir lo más pronto posible pues, un código, en ese momento procesal penal federal. Desafortunadamente, a pesar de que sí hubo iniciativas en el Congreso con el fin de tener ya un código procesal penal federal, estas iniciativas no prosperaron. Hubo muchas discusiones, en algún momento alguna de estas estuvo a punto de aprobarse, pero el que no se aprobara esta iniciativa y el no tener un código procesal penal federal impidió también que se iniciaran los trabajos, o por lo menos que se tomara con la suficiente importancia y aceleramiento la implementación en las instituciones federales.
En algunas de las entidades federativas ya se contaba con códigos estatales de procedimientos penales acordes a la reforma constitucional, bueno, incluso en las entidades de Oaxaca y de Chihuahua antes de la reforma constitucional, pero el no tener este ordenamiento adjetivo a nivel federal, pues impedía que se pudiera empezar a trabajar de forma total en el tema de la implementación. ¿Por qué? Al no tener la certeza de cuáles iban a ser las figuras legales que iban a aterrizar el modelo acusatorio oral, porque la reforma constitucional nos habla de un modelo acusatorio y oral, nos establece los principios de este modelo, las máximas, digamos, con las que tenemos que trabajar, los mínimos sobre los que tenemos que trabajar, pero no desarrolla todo el procedimiento. Como las reglas, ¿no?, y procedimientos, podríamos decirlo de manera más coloquial, ¿no? Exactamente, así es. Y ese, bueno, es un problema porque podemos iniciar, por ejemplo, procesos de capacitación, podemos capacitar a la gente con los principios del acusatorio, pero no tenemos el modelo para México o para la Federación todavía desarrollado sin un código de procedimientos penales federales. Entonces, podremos decir que entonces esto le ayuda a la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, le ayuda a la Procuraduría a comenzar. Así es, a comenzar o a reforzar, digamos, o retomar con mayor impulso y fuerza el tema de la implementación. El no contar con un código procesal penal federal nos atrasó de alguna manera. Con esta nueva administración a nivel federal viene el impulso de no tener un código procesal penal federal, sino incluso un código nacional o un código único de procedimientos penales federales que ayudará no solamente entonces a la federación, sino incluso a las entidades federativas a retomar esfuerzos, a impulsar la implementación del sistema acusatorio. Entonces sí, podemos empezar a hablar de un plan de implementación, podemos empezar a hablar de un programa de capacitación, incluso único también en todo el país, porque las figuras legales van a ser las mismas. Estamos desarrollando el modelo acusatorio y oral, cuyas bases, como lo decía yo, están en la Constitución, pero ya desarrollados a lo que queremos para nuestro país, porque no podemos importar un modelo acusatorio y oral de otro país. Tenemos que tomar, por supuesto, algunos de los principios, pero para nuestro país necesitamos un modelo acusatorio que sí respete estos principios, que ya se han desarrollado y se han trabajado y hay experiencia en otros países, pero que igualmente considere nuestras tradiciones jurídicas mexicanas. ¿Y qué pasará con las entidades que ya me mencionaba que ya tenían avanzada su capacitación debido a que ya tenían códigos procesales pues más alineados al sistema acusatorio? ¿Qué sucede? ¿Tienen que volver a comenzar o...? Tienen que retomar, tienen que, por supuesto, redireccionar un poquito, sobre todo los programas de capacitación. Las diferencias no son muchas, a final de cuentas, lo que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales con lo que ya regulaban los códigos estatales que se encontraban en vigor al momento de la expedición del Código Nacional. De hecho, en los trabajos para tener este Código Nacional de Procedimientos Penales, por cierto, en un ejercicio histórico también del Congreso mexicano, hubo una participación muy importante de las instituciones que operamos el sistema de justicia penal. Hubo un impulso importante en estas mesas de trabajo de la propia Procuraduría General de la República, y por eso me puedo atrever a decirlo con toda certeza, que el código tomó muchísimo de los códigos estatales que ya estaban en vigor en nuestro país, recogió buenas prácticas, también, por supuesto, consideró las cosas en las que en esos códigos no estaba funcionando en las entidades. Entonces, a final de cuentas, las entidades que ya contaban con códigos estatales, lo que tienen que hacer es sí redireccionar un tanto cuanto el tema de la capacitación, sobre todo, pero ya con una base muy sólida. Creo que de alguna manera nos llevan ventaja. Quisiera mencionar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el 2013-2018, que presentó la Procuraduría General de la República, y uno de los objetivos se llama asegurar la implementación en tiempo y forma del sistema acusatorio, y menciona 3 estrategias que quisiera que habláramos de cada punto, ¿no? La primera es impulsar las iniciativas de reformas legales. En este punto, pues ya tenemos claro que está la reforma constitucional del 2008, que ya se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Con esto es suficiente? ¿Ya tenemos lo que se necesita para comenzar a capacitar y después operar? No es suficiente y tendremos que partir de reconocer que efectivamente la reforma constitucional es el primer paso.
El segundo gran paso, el más importante quizás, es tener un código procesal penal, en este caso nacional, que facilita muchísimas cosas. Sin embargo, de manera complementaria se requieren de un marco legal ajustado al sistema acusatorio. Por ejemplo, el contar con una ley propiamente de mecanismos alternativos. Si bien el Código Nacional regula de manera genérica ya cuáles son los mecanismos alternativos de solución de las controversias penales, sí es importante contar con una ley propia para ese tema. Como la reforma constitucional, además, no solamente es una reforma para el tema procesal penal, sino es una reforma sistémica que abarca temas de seguridad y de justicia. Entonces, para poder hacer este ajuste completo a la reforma, además del tema estrictamente del procedimiento penal, requerimos también regular, por ejemplo, el tema de la ejecución de sanciones. Entonces, se requiere de una ley. Hoy en día en el Congreso mexicano se ha aprobado ya la ley, en el Senado, la ley de mecanismos alternativos, existe la minuta ya que se discutirá pronto en la Cámara de Diputados, y también existen iniciativas que se discuten hoy en día en la Cámara de Senadores respecto de la ley de ejecución de sanciones. Pero además de esto, se requieren también impulsar reformas a leyes actuales ya vigentes, como la Ley de Amparo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por supuesto la Ley de Delincuencia Organizada, que si bien tiene un régimen excepcional contemplado en la reforma constitucional, sí requiere también un ajuste al sistema acusatorio, entre otras. ¿También la Ley de Víctimas, por ejemplo? Por ejemplo, también la Ley de Víctimas. Entonces, se está impulsando por parte de la Procuraduría General de la República y otras instituciones que operamos el sistema de justicia, se han impulsado esta serie de reformas para coadyuvar, digamos, con el Congreso, que finalmente es a quien le corresponde la responsabilidad de emitir estas leyes. ¿Y como para cuándo estarán estas leyes? Porque bueno, la verdad es que el tiempo es corto, ¿no? Ya tenemos pues la fecha límite para estar operando en el sistema acusatorio en el 2016, y pues si apenas hay que aprobar las leyes. ¿Existe algún plazo establecido? Sí, no hay un plazo como tal, perentorio. Sin embargo, por supuesto, lo idóneo sería que estas leyes entren en vigor conjuntamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como todos saben, entrará en vigor el 24 de noviembre del presente año en los territorios de Durango y de Puebla. A nivel federal me refiero. A nivel estatal ya está el Código Nacional en vigor en algunas entidades, como Durango, Puebla, entre otras, pero me parece que el impulso que se le está dando, y creo que en ese sentido el Congreso entiende la responsabilidad que tiene para poder tener todo este paquete normativo, por llamarle de alguna manera, en vigor el 24 de noviembre. Ojalá y así suceda. Si no es así, pues muy pronto lo esperamos, porque sí es necesario para... Bueno, estamos a nada del 24 de noviembre. Así es, casi nada. Pues esperemos que sí. Maestro, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias y los invitamos a seguirnos. Les recuerdo que el día de hoy estamos grabando el primer programa de un ciclo de 4, en el que hablaremos de la implementación del sistema acusatorio en la Procuraduría General de la República. Maestro, antes de irnos, en el bloque anterior hablábamos y le preguntaba yo del Programa Nacional de Procuración de Justicia, y hablaba que mencionan 3 puntos. Uno, que era impulsar la iniciativa de las reformas legales. Antes de terminar con este punto, quisiera preguntarle si ya se puede comenzar la implementación, aunque estas leyes que me estaba diciendo que están en el Congreso, que están en la Cámara, en el Senado, ya se puede comenzar con la implementación. Ya con las reformas a la Constitución en 2008 y ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales, creo que tenemos el marco suficiente para poder iniciar ya con actividades concretas de implementación, particularmente en el tema de capacitación. Si bien
todavía en alguna de las otras leyes va a requerir también una propia capacitación. Me parece que con lo que tenemos ahorita ya podemos, y lo estamos haciendo. De hecho, ya iniciamos con temas ya concretos de la implementación y particularmente en el tema de capacitación con un esfuerzo importante. Perfecto. Otro de los puntos del Programa Nacional de Procuración de Justicia es preparar y ejecutar el plan de transición. Yo quisiera saber cuáles son los avances que tienen este plan de transición y saber si tienen un plan de implementación ya planteado para específicamente la Procuraduría. Sí lo tenemos, insisto, el atraso incluso para tener este documento se debió a que no teníamos el Código Procesal Penal Federal en su momento, y después cuando ya se empezaba a vislumbrar el Código Nacional o Código Único de Procedimientos Penales, pero como los tiempos están muy cortos, como lo mencionábamos en el bloque anterior, empezamos casi de manera paralela con las discusiones del Código Nacional en el Congreso, con la elaboración de este plan de implementación o plan maestro de implementación del sistema acusatorio para la Procuraduría General de la República. Como todo plan, pues tiene una metodología que tenemos que cumplir. Tuvimos que hacer un diagnóstico importante, que no es cosa menor, una labor titánica, porque la PGR tiene presencia en las 32 entidades federativas. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un diagnóstico de las condiciones en las que se encontraba la Procuraduría General de la República. La metodología de nuestro plan maestro es prospectiva también. Entonces, teníamos que tener bien definido qué es lo que queríamos o qué es lo que necesita la institución para ajustarse a las necesidades del sistema acusatorio. Y a partir de eso, entonces, elaborar este diagnóstico y establecer cuál es, digamos, la diferencia entre lo que queremos tener y lo que teníamos. Y a partir de eso, pues, elaborar este plan que tenemos ya concluido y sobre el cual estamos trabajando hoy en día. Me imagino que fue un gran estudio, tanto uno como el otro, el diagnóstico como que quieren, pero ¿podríamos hablar de una manera generalizada cómo estamos y qué queremos? Sí. Primero, para saber exactamente qué es lo que queremos, es a partir del marco normativo, es desarrollar un modelo de trabajo en la institución. Este es un tema que generalmente a los abogados nos cuesta trabajo. Yo soy abogado y por eso también lo señalo. Por eso la importancia de la participación de distintos perfiles, ¿no? de muchas disciplinas, digamos, para la implementación de un sistema de esta naturaleza. Necesitamos desarrollar este modelo de trabajo que sea más eficiente lo que la ley está proponiendo desarrollar. Entonces, nosotros teníamos que tomar decisiones, por ejemplo, como el tema de si necesitábamos un fiscal que investigue y otro fiscal, como hoy en día se hace, o un ministerio público que investigue y un ministerio público que acuda al proceso, o bien un solo ministerio público que investigue y sea el mismo, o que dirija la investigación y sea él mismo el que lo defienda en las audiencias orales. Temas, por ejemplo, como estos, en los que teníamos que tomar decisiones para tener este modelo de trabajo. Las procuradurías, en algunas locales también han establecido unidades de atención temprana o atención inmediata, que lo que hacen es canalizar los asuntos para no hacer perder el tiempo a los ministerios públicos y a los policías que investigan en asuntos que no ameritan una investigación propiamente dicho. Entonces, parte del modelo también era definir si necesitábamos o no en la PGR esta unidad. Hoy en día se definió que sí, vamos a trabajar con una unidad, vamos a trabajar con un ministerio público que dirige la investigación y él mismo va y defiende sus asuntos en las audiencias orales. Entonces, ya teniendo este modelo de trabajo definido, este esquema con el que teníamos nosotros que transitar, entonces sí, ¿qué es lo que tenemos? Y ya identificamos en nuestro diagnóstico que tenemos, por ejemplo, un área de investigación y un área de procesos para lo que es hoy en día el sistema tradicional, y entonces ya podemos decir qué es lo que tenemos que empezar a cambiar entonces para tener el ideal para la implementación. Y en su diagnóstico pudieron ver si tienen las capacidades humanas, ¿no? Porque este trabajo de cambiar de un sistema a otro me parece titánico. Yo no sé si ustedes tengan los suficientes ministerios públicos, los suficientes peritos, los suficientes administrativos, los suficientes capital humano para poder hacerlo. Correcto, también fue una también de las acciones que hicimos también en el diagnóstico. ¿Cuántos ministerios públicos tenemos? ¿Cuántos peritos tenemos? ¿Cuántos oficiales ministeriales tenemos? ¿Cuántos policías de investigación tenemos? Y a partir del modelo que desarrollado era si necesitábamos más o no. El plan maestro de implementación de PGR considera algo que no se consideró mucho en los planes de implementación, en donde hubo plan de implementación en algunas entidades federativas, que es el asunto de que la gradualidad
en la que entramos o implementamos. Esto implica, así como vamos implementando el sistema, tenemos que empezar a desimplementar, por decirlo de alguna manera, o desactivar lo que es el sistema tradicional. Esto implica no nada más crecer en número. ¿Por qué? Porque así como crecemos en número de necesidades en el sistema acusatorio, decrecemos en el sistema tradicional. Entonces, más bien es un plan en el que no necesitamos crecer mucho, más bien en el que estamos es reorganizarnos o estar mejor organizados. Considerar que así como crece el sistema acusatorio poco a poco y de manera paulatina, de la misma manera va a dejar de existir el sistema tradicional, como le decimos hoy en día. Sí, claro. Y bueno, ¿nos podría contar de cómo lo van a hacer? ¿Cómo está integrado su plan? Digo, no, por supuesto no podemos hablar a detalle, pero sí de una manera general. Sí, el plan de implementación PGR lo estructuramos en ejes de la implementación. Esto es retomando también prácticas internacionales, incluso recogiendo algunas experiencias de las entidades federativas. Es importante señalar o dejar claro, como lo había yo comentado ya, que en la implementación el marco legal es solamente uno de los ejes, quizá el más importante, el primero, pero necesitamos otros. Entonces lo que hicimos primero era definir cuáles son los ejes de la implementación del sistema acusatorio. Y así definimos que requeríamos de un eje de coordinación. La institución de la PGR es muy grande y además requiere, interactúa con otras instituciones como el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, y entonces requiere de un importante eje de coordinación al interior de la PGR y sus distintas áreas y al exterior con otras instituciones para tomar acuerdos comunes. Entonces, lo que hicimos es desarrollarlo en ejes. Un eje de coordinación, un eje de normatividad, un eje de capacitación, un eje de infraestructura. Y un eje de reorganización, por supuesto. Esos son los ejes sobre los cuales diseñamos nosotros nuestro plan de implementación y en cada uno de estos ejes desarrollamos, digamos, un plan propio, por decirlo de alguna manera. Aquí cabe mencionar que en este ciclo de conferencias estaremos hablando, de programas estaremos hablando de cada uno de estos ejes. Así es. Y ¿cuáles son los resultados que tienen hasta ahora? O ¿por qué Puebla y Durango? O sea, ¿cómo van a ir implementando este plan? Sí, en este diagnóstico la PGR y además así está establecido en uno de los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales en un acuerdo conjunto con el Poder Judicial Federal y con la Secretaría de Gobernación determinarían la entrada en vigor gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en este esfuerzo de diagnóstico y en el plan de implementación, nosotros pusimos sobre la mesa una propuesta de gradualidad acorde a distintos criterios. En el caso, por ejemplo, de PGR, los criterios principales eran que iniciáramos en entidades federativas en donde a nivel local ya se implementó el sistema acusatorio. Nosotros interactuamos mucho con las entidades, requerimos del apoyo de la policía municipal, de la policía estatal, de la policía preventiva. Son autoridades estatales con las que requerimos coadyuvancia y entonces era para nosotros muy importante iniciar en territorios en donde a nivel local ya se hubiera implementado el sistema de justicia penal. Otro factor era entidades en donde a nivel federal las cargas de trabajo no son las más bajas, pero tampoco las más altas, digamos son cargas de trabajo medias que podemos controlar para ser las primeras entidades, además de un nivel importante de eficiencia. Sacamos un promedio de eficiencia de acuerdo a las cargas de trabajo y a cómo se trabaja en dichas entidades a nivel federal. Esos eran los criterios principales. El Poder Judicial puso sobre la mesa también su propia propuesta en donde, por ejemplo, dentro de sus criterios principales se encontraba la infraestructura. En qué lugares ya tenían un avance importante en el diseño de salas de juicios orales o en la construcción misma ya de las sedes judiciales que va a tener el Poder Judicial Federal. En distintas negociaciones, en base a cada uno de los criterios de cada una de las instituciones, llegamos a un acuerdo, digamos, general de la gradualidad en la que tenemos que entrar con el sistema acusatorio y en esa se definió que Durango y Puebla serían las primeras. Bueno, aunque estamos hablando de que habrá programas en los que profundicemos, quisiera que platicáramos un poco de la capacitación. Esta capacitación que se requiere para cambiar al sistema acusatorio, del sistema de justicia penal, ¿para quién es? ¿A quién va dirigida? ¿O existen operadores más importantes o personal de la PGR que sea más importante que esté capacitado que otro? ¿Quiénes van primero? ¿Cuál es la importancia? Sí, es un tema también toral, así como el tener un marco normativo, el recurso humano. Las leyes es el primer paso, pero para que esas leyes
operen como se está previendo desde el Congreso al momento que se emiten, pues requerimos que la gente las entienda y sepa qué es lo que se tiene que hacer respecto de esas leyes. En la institución existe personal de muchísimo nivel, de muy alto nivel, tanto académico como de experiencia ya operativa, como le llamamos. Y entonces era identificar también esto, pero además programas de capacitación, por supuesto, de muchas horas, pero sobre todo con el entendido de lo que necesitábamos. Así lo que hicimos es experiencias de nuestros operadores en otros países, incluso en las propias entidades federativas en donde ya se transitó al sistema de justicia penal. Creo que de importancia todos los operadores lo son. En realidad la importancia que nosotros también le dimos a los operadores era que trabajaran en conjunto, sobre todo en el tema de la investigación. A nosotros nos corresponde la investigación, conducir la investigación como ministerios públicos, pero requerimos del auxilio de nuestra policía de investigación y, por supuesto, del trabajo que hacen los peritos para tener una muy buena investigación, lo que algunos académicos establecen la trilogía en la investigación: Ministerio Público, el policía de investigación y el perito. Y entonces, en nuestra capacitación, además de darle importancia a cada uno de estos, le dimos todavía más importancia al trabajo conjunto de los tres. Talleres, etcétera, ¿no? Esto es un trabajo conjunto, intrainstitucional. Así es. Bueno, pues ya hemos hablado en este bloque varias veces de varios operadores, de por qué o cuál es la importancia de trabajar en manera conjunta también con otros operadores. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el punto que los une? Sí, el proceso penal o en el proceso penal se identifican varios puntos de interacción entre las distintas instituciones, como lo decía hace rato, no solamente incluso del mismo fuero, digamos, sino incluso de distintos. Por ejemplo, la interacción que tenemos con policías municipales o policías estatales, ¿en qué puede consistir? Generalmente, el policía que va a llegar primero a la escena, independientemente del que el delito que se haya cometido sea de índole federal o local, son los policías municipales o los policías estatales. Entonces, ahí inicia el procedimiento para nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que se pueda resguardar el lugar, ¿sí?, que se puedan conservar los objetos que se encuentren en el mismo y no se contamine nada de esto, va a permitir que nosotros podamos tener una investigación efectiva, exitosa. Entonces, ahí empezamos a interactuar con instituciones distintas de nuestra institución o con operadores distintos de nuestra institución. Ahora, a nivel de las instituciones federales, la interacción, por ejemplo, con el Poder Judicial Federal es muy importante. ¿En qué momento pongo yo a disposición o en dónde a un detenido, por ejemplo? Además, el hecho de que una de las cosas que estamos tratando de hacer todas las instituciones es utilizar la tecnología de mejor manera, sistematizar nuestros procesos. Necesitamos también entonces interactuar en el sistema. ¿En qué momento te pido yo una audiencia a ti, juez? ¿Y de qué manera y por qué vía? Entonces, todo ese tipo de interacciones entre las distintas instituciones pues son de vital importancia y por eso la coordinación, no solamente de nosotros al interior con nuestras distintas áreas, policías, peritos, ministerios públicos, sino con otras instituciones a nivel federal e incluso con otras instituciones a nivel local. Hay otro punto muy importante que es la reforma constitucional del 2011, que es en materia de derechos humanos. Esta reforma, bueno, primero fue la penal, 2008, 2011, la de derechos humanos. ¿Esta reforma impacta de alguna manera en la implementación del sistema o en la capacitación que se tenga que dar? Sí, sí, por supuesto. Nuestros operadores están conscientes y lo hemos enfatizado en la capacitación que la parte más importante de la reforma constitucional del 2008, del sistema acusatorio, es precisamente tener un proceso penal más respetuoso de los derechos humanos. Pero además viene la reforma de 2011 que nos lo deja todavía más claro. Y entonces nosotros en todos nuestros programas de capacitación estamos enfatizando en el tema de derechos humanos. Necesitamos nosotros dejar atrás las violaciones de derechos humanos en la operación, porque ahora no solamente pueda tener una sanción, digamos, administrativa o una sanción incluso penal para nuestros operadores, sino que va a tener una sanción procesal. Cualquier violación a los derechos humanos implicará impunidad posiblemente, o que un proceso penal que tiene o una investigación que tiene mucho tiempo de estar trabajándose no prospere. También tendrá que ser más transparente, ¿no? Por lo mismo. ¿Usted consideraría que la percepción de la sociedad cambiaría con estas reformas
constitucionales con las reformas legales? Eso esperamos. La verdad es que ese es un tema bien complicado. Los niveles de aceptación hacia los operadores, particularmente los de Procuración de Justicia, los de nuestra institución, son muy bajos, ¿no? Somos muy mal vistos por la sociedad y creo, desafortunadamente, hay que reconocerlo, nos lo hemos ganado a pulso con las actuaciones en los distintos años. Entonces, estamos trabajando en eso. El Procurador General de la República es una de las cosas que más le preocupa. Viene una transformación también hacia la Fiscalía General de la República que nos va a ayudar también para eso, pero por supuesto, creo que el marco normativo nos va a ayudar muchísimo, pero tenemos que hacer muchísimas otras acciones también para poder cumplir con eso. Hacia allá vamos, eso es lo que queremos. Creo que el proceso penal del sistema acusatorio genera más candados para la corrupción, es más transparente, como bien lo decías, y eso pues nos va a ayudar muchísimo, pero también tenemos que hacer cursos de ética, ser más cuidadosos en nuestros procesos de reclutamiento y de selección de personal, que lo estamos haciendo. Estamos haciendo un reclutamiento focalizado, es decir, estamos buscando nosotros a quienes vamos a traer a la Procuraduría y no hacer convocatorias solamente abiertas y que podamos tener muchísima gente ahí que se pueda colar que no queremos en la operación del sistema de justicia. ¿Y cómo encontrar estos perfiles? Sí, primero diseñarlos, o sea, primero identificar acorde a lo que dicen las reformas legales es qué necesitamos, qué Ministerio Público necesitamos. Y tomando decisiones al interior de la institución, ¿no? Encabezadas, por supuesto, por el Procurador General de la República, en el sentido de decir, requiere un Ministerio Público que cubra este perfil. ¿Por qué? Porque necesita que sea más dinámico, necesita que utilice más la tecnología. Bueno, entonces, ¿qué requerimos? Bueno, posiblemente que sean más jóvenes, posiblemente que tengan mayor nivel académico, etcétera. Diseñar un perfil, tenerlo bien identificado y a partir de eso, entonces sí decir, ¿en dónde encontramos a este perfil? Bueno, hacer un análisis de las universidades y sus distintas carreras, los perfiles que manejan, y entonces escogemos algunas universidades y vamos a esas universidades. Bueno, qué interesante. Bueno, hay dos puntos que quisiera que platicáramos, que ahorita mencionó uno, que es el de la Fiscalía General de la República, pero también del grupo multidisciplinario para la implementación. Pero bueno, hablaremos de eso regresando del corte. Ahora volvemos. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.